El alfarero y el barro. Había una vez, en un rincón olvidado del tiempo, un alfarero. Este hombre, con sus manos curtidas y su mirada llena de sabiduría, tenía el don de dar forma al barro, de transformar una masa informe en objetos de belleza y utilidad. Un día, mientras trabajaba en su taller, el alfarero tomó un pedazo de barro. Era una masa sin forma, sin propósito, pero el alfarero veía en ella un potencial infinito. Con paciencia y cuidado, comenzó a trabajar el barro, moldeándolo con sus manos, dándole forma y propósito. El barro, bajo las manos del alfarero, comenzó a cambiar. No fue un proceso fácil. Había momentos de presión, momentos de calor cuando el barro era colocado en el horno, momentos en los que parecía que el barro se rompería. Pero con cada etapa, con cada desafío, el barro se volvía más fuerte y más hermoso. Finalmente, después de mucho tiempo y esfuerzo, el alfarero terminó su trabajo. El pedazo de barro, que una vez había sido una masa informe, ahora era una hermosa vasija, fuerte y útil, y con una forma y propósito definidos. Jeremías 18, 1-6. Palabra de Dios que vino a Jeremías, diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendía a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Dios, diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Dios: He aquí que, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En las manos del alfarero divino, somos moldeados, formados y transformados. La historia del alfarero y el barro en Jeremías 18, 1-6, es una metáfora poderosa y conmovedora de cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Como el barro en las manos del alfarero, somos maleables, susceptibles a la influencia y al cambio. Pero también, como el barro, podemos resistirnos, podemos endurecernos, podemos rompernos. Sin embargo, el alfarero no se rinde. Si la vasija se echa a perder, él la vuelve a hacer, la moldea de nuevo, la transforma en algo nuevo y hermoso. Esta es la promesa y la esperanza que encontramos en este pasaje. No importa cuán quebrados, cuán dañados, cuán perdidos nos encontremos, Dios, el alfarero divino, tiene el poder de transformarnos, de hacer de nosotros una nueva creación. No estamos abandonados, no estamos desechados, estamos en las manos del alfarero. Y así como el alfarero ve potencial en el barro, Dios ve potencial en nosotros. Ve más allá de nuestras fallas, de nuestros errores, de nuestras imperfecciones. Dios ve lo que podemos llegar a ser, y con paciencia y amor nos moldea, nos forma, nos transforma. Por lo tanto, seamos barro en las manos del alfarero. Permitamos que Él nos moldee, que nos forme, que nos transforme, y confiemos en que, al final, seremos una vasija útil, una vasija de honor, una vasija que refleje la gloria y la belleza del alfarero. Porque en sus manos somos más que barro, somos una obra maestra en proceso.